¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa Rutas y Retos de Legalidad, su programa de cabecera, auspiciado por creado en la Facultad de Derecho de la UNAM. Y hoy por hoy un proyecto universitario. Gracias por acompañarnos. Soy su amigo Juan Negrete. Y el día de hoy estoy sumamente contento porque tenemos aquí en el programa a un verdadero amigo, a un gran abogado, un gran litigante, pero sobre todo una persona que tiene una amplia trayectoria. Y pues bueno, él es el maestro Rodolfo Velázquez, quien pues, se ha destacado mucho en el asesoramiento, la consultoría y el litigio en temas de derecho penal, derecho civil y por supuesto derecho familiar, entre otras. Pues querido amigo, sin más preámbulo, porque te queremos escuchar a ti, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación y mejor que nos platiques de dos grandes temas que considero son conectados, los juicios hipotecarios y la sesión de derechos, amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal, licenciado Juan? Muchas gracias. Gracias por la invitación y un gusto saludarte como siempre. Siempre es un gusto poder charlar y conversar sobre todo con grandes amigos como tú. Y pues bien, aquí mira, trayéndolos en esta ocasión esta plática, este tema de los juicios hipotecarios y las sesiones de derechos, amigo. Exactamente. Y nada más quiero agregar, es sesión de derechos litigiosos, ¿no? No van a pensar sesión de derechos en general. Digo, sería para otro tema, pero vamos a centrarnos en ese mismo. Pues amigo, ese tema, el de juicio hipotecario, es uno de los temas, yo creo, más concurridos muchas veces y donde no se sabe mucho, es decir, no hay mucho conocimiento muchas veces al respecto y se necesita mucha pericia como la que tú tienes, por lo cual me gustaría preguntarte primero para toda la audiencia qué debemos entender como un juicio hipotecario, cómo se come, cómo se bebe, qué rayos es eso, es bueno, es malo, ¿qué nos puedes decir, mi hermano? Muchísimas gracias, amigo. Mira, te comento rapidísimo. Previo a que entremos en el tema del juicio hipotecario, creo que es pertinente aclarar primero de dónde deriva esto. Estos juicios hipotecarios derivan precisamente de lo que es una hipoteca. ¿Qué es una hipoteca? Es un derecho real, precisamente para casos en los que, eh, eh, para platicarlo en términos más coloquiales, ¿no? Eh, Imaginémonos que los casos en los que comúnmente se usa. Imaginémonos que el buen amigo Juan eh, le está yendo muy bien, que afortunadamente sé que así es, y quiere adquirir su casita o un departamento. Para, ya tiene su pareja, están formalizando y quiere irse a comprar un departamentito, ya se cansó de rentar, pero no cuenta con, sabemos que hoy en día hay más en la Ciudad de México, bueno, en todos lados, los costos de las viviendas son muy altos. Entonces, ¿a qué recurrimos normalmente? Pues a los créditos que nos otorgan las diferentes entidades financieras, ¿no? Créditos para vivienda, entre otros muchos que existen, pero específicamente los créditos de vivienda. Instituciones como pueden ser el mismo Infonavit, Fobiste o cualquier institución bancaria. ¿Qué pasa en estos casos? Obviamente te dice la institución bancaria. Sí, con mucho gusto. Yo sé que Juan ya me demostró que es una persona solvente, pero con todo y que sé que es una persona solvente, yo, institución bancaria, necesito garantizarlo con un derecho de real que la ley me concede, que es la figura de la hipoteca. Es decir, en la hipoteca va, eh, me va a permitir que yo garantice mi crédito con el mismo inmueble que va a comprar Juan. Entonces, derivado de esto, bueno, seguimos en el mismo supuesto. La institución bancaria o financiera le otorga el crédito a Juan. Juan le está yendo muy bien, va haciendo sus pagos en tiempo y forma. Derivado un ejemplo, ¿no? Que a lo mejor le sucedió a mucha gente. Viene la pandemia y a lo mejor Juan pasa por una mala racha y a lo mejor sus ingresos se ven disminuidos. Entonces, ¿qué hace la institución financiera? Por más que le otorga prórrogas, Juan no logra eh,
pues ponerse al corriente en los pagos, todo eso. La institución bancaria se ve en la necesidad ante la negativa en las gestiones de cobranza, pues se ve en la necesidad de iniciar lo que es un juicio hipotecario. Entonces, ya propiamente, ya entrando en el tema de lo que es el juicio hipotecario, la finalidad de este juicio es eh, liquidar, modificar o hacer alguna... eh, eh, se usa principalmente para situaciones tendientes a la cobranza la cobranza o extinción de esa hipoteca. Entonces, muchas veces la parte que la institución financiera o quien otorga el crédito es cuando utiliza este juicio para hacer efectiva esa garantía hipotecaria. Es decir, amigo, por ejemplo, perdón que te interrumpa, entonces para ir eh, de la mano contigo y que nos vaya quedando claro. Entonces, el origen de un juicio hipotecario consiste prácticamente en hipoteca, en la figura de la hipoteca, como una figura de carácter real, es decir, donde se garantiza el cumplimiento de una obligación, dando un bien inmueble como garantía, ¿no? A esta institución financiera, por ejemplo, como tú bien lo señalabas. Entonces, una vez que ya esta hipoteca se hizo, si la persona que solicitó ese crédito para pagar ese inmueble y ya no puede solventar esa obligación, entonces esta institución que fue a la que se le hace o a la que es acreedora, vamos a llamarlo en beneficio de ella, esta hipoteca de esta casa, por ejemplo, es quien inicia ese juicio hipotecario. ¿Si es así? Es O, correcto. ok. Ahora, nada más para abundar en el tema, dos situaciones, Ujú. porque a veces mucha gente se confunde, dice, es que confunden la hipoteca con el hecho de que, pues la casa no es mía, está hipotecada por el banco. No debemos de confundir esta situación. Al adquirir una vivienda, uno se vuelve propietario del inmueble, le dan tanto el dominio como la posesión. Sin embargo, la hipoteca es una cosa diferente, es una garantía real que de esa sí es dueña la institución financiera. Entonces, para que no confundamos la figura de la hipoteca con la figura de la propiedad o el dominio del inmueble. Ok, perfecto. Entonces eso es muy bueno porque sí suele confundirse mucho. Entonces, vamos a pensar, como lo decíamos, un ejemplo, sobre todo para el público que nos ve. Estamos hablando que tú el día de mañana, como bien lo dijo el licenciado Rodolfo, quieres comprarte una casa, un departamento, solicitas al banco o a la institución, te dan el crédito, te lo conceden, tú constituyes la hipoteca a favor de la institución financiera, pero esta no es propietaria de ese inmueble. Estamos ciertos en eso. Entonces, para que la gente no se confunda. Entonces, el banco no es dueño de la casa, aunque tenga esa hipoteca, pero el banco sí puede cobrar o garantizar que se le pague esa deuda, obviamente usando ya o exigiendo esta hipoteca que tiene el inmueble a través de un juicio. ¿Es así? Sí, es correcto, amigo. Ah, perfecto. Y por ejemplo, amigo, otro de los temas, digo, tal vez ahorita surge esa pregunta que muchos estarán pensando, tal vez, ¿y cuál es el proceso para constituir una hipoteca, por ejemplo? O sea, si la gente dice, bueno, fíjate ahorita que es escrito hipotecario, hipoteca, ¿qué hago? ¿Voy al banco? ¿Ellos mismos lo hacen o yo tengo que hacerlo? ¿Cómo procede ahí dentro de tu experiencia, amigo? Ok, muy buena pregunta, fíjate. Bueno, también no necesariamente tiene que ser con una institución financiera. Una persona física también puede, si uno tiene para hacer ese tipo de préstamos, también puede constituir una hipoteca. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de los bancos, normalmente los bancos o la institución financiera se hace cargo, pero en teoría el procedimiento es que te otorgan el crédito y de ahí se van a la notaría. La notaría lo que hace, poniendo la misma premisa, ¿no? Adquieres el inmueble, te otorgan el crédito y lo que hace la notaría, obviamente te piden todos tus papeles y lo que hace la notaría es que se aboca a hacer a protocolizar un testimonio notarial
en el cual conste dos cosas. Una, lo que platicábamos, el contrato de compraventa, donde le venden al deudor el inmueble. Y dos, el crédito con garantía hipotecaria. Entonces, se supone que en la misma escritura van a otorgar dos contratos, el de compraventa y el de crédito simple con garantía hipotecaria. Entonces, esto es importante porque este mismo testimonio notarial se tiene que inscribir también en el registro público de la propiedad, obviamente de la entidad federativa donde se encuentre el inmueble. ¿Y qué va a pasar? En el mismo registro público, si uno busca, no sé, un certificado de gravámenes o un antecedente registral, ahí vamos a aparecer una, si por poner un ejemplo, un certificado de gravámenes. Ahí va a aparecer una como acreedor, bueno, como propietario del inmueble, el señor Juan Antonio Negrete Zaragoza, como propietario, y como acreedor, pues la institución bancaria correspondiente, ¿no? Llámese Banorte, HSBC, BBVA, XYZ, ¿no? Entonces, en teoría ese es el protocolo para constituir la garantía hipotecaria a través de un contrato debidamente protocolizado ante notario público e inscrito ante el registro público. Ok, excelente, porque es una duda que puede presentarse y que nos has contestado muy bien, amigo. Y por ejemplo, ya entonces entrando en materia con el juicio hipotecario, entonces tú nos decías, el juicio hipotecario es aquel juicio que se ejerce para exigir pues sí, vaya esa garantía, ¿no? O hacer válida esa garantía hipotecaria, ¿es así? Es correcto, amigo, normalmente es así. Ok, ¿y cómo es el proceso? O sea, ¿cómo se inicia un juicio hipotecario o qué hay que tomar en cuenta, ¿no? Ok, digo, obviamente en este caso la institución bancaria pues cuenta con sus despachos de abogados, lo que hacen es que le facilitan lo que es los documentos base de la acción. ¿Cuáles serían? Obviamente tu escritura pública y en la mayoría de los casos le exhiben un estado de cuenta donde donde consten pues obviamente los pagos, ¿no? El monto adeudado. Con eso los abogados elaboran su demanda, se ingresa en la oficialía de partes de los juzgados correspondientes, dependiendo la jurisdicción del, pues obviamente del juicio, y a partir de ahí ya eh, digamos que motivamos al órgano jurisdiccional a darle seguimiento a ese juicio, ¿no? Nos van a admitir la demanda, se le va a notificar al demandado y se sigue obviamente el proceso, el emplazamiento, el desahogo de pruebas y así sucesivamente hasta la sentencia y la etapa de ejecución en su caso, ¿no? Ok, y por ejemplo, vamos a pensar, digo, porque es una pregunta también muy conectada con el tema. Vamos a pensar en la demanda, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería como el fundamento legal que se tiene, sobre todo para las personas que quieran meterse a profundidad para saber cómo fundamentar el tema del juicio hipotecario, ¿no? O en este caso, tú cómo nos compartirías esa parte, ¿cómo lo ves tú? Ujú. Mira, actualmente el Código Civil de aquí de la Ciudad de México tiene precisamente su apartado referente precisamente a los juicios hipotecarios. Obviamente en el Código Civil te maneja el proceso en los diversos juicios, ¿no? En materia civil, familiar, pero el juicio hipotecario tiene su apartado, tiene un título específico para los juicios hipotecarios, tanto el Código Civil como el de procedimientos civiles. Ah, ok. Y obviamente ya cada vez más entidades federativas han ido, pues el legislador ha ido así como haciendo sus apartados ya especiales para este tipo de juicios que eh, pues años atrás no se contemplaban en todas las entidades, ¿no? Pero una referencia que yo les podría sugerir, quien guste empaparse del tema,
Pues sí, sería obviamente el apartado de la hipoteca en el Código Civil y el apartado del juicio hipotecario en el caso del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, como una referencia. Y por ejemplo, normalmente las prestaciones, ¿qué es lo que se pide, por ejemplo, en un juicio hipotecario? Ok, bueno, se pueden pedir varias prestaciones porque no solo es para el cobro de la garantía, pero volviendo a la premisa, que es lo que más bueno, en la experiencia de tu servidor, es lo que más se ve que es, como dices, el cobro de determinadas prestaciones. Lo que hace, por ejemplo, en el mismo ejemplo del banco, bueno, te voy a cobrar como prestación, te presté 1 millón de pesos, eh, entonces te lo cobro como suerte principal. En el contrato de hipoteca, acordamos que se te iba a cobrar, no sé, el 10% de intereses, te lo cobro el 10% de intereses ordinarios, que son los que corren junto con el crédito. Si en el contrato de hipoteca estipulan intereses moratorios, también como prestación, también te voy a reclamar el pago de intereses moratorios. Y hay algunos casos, algunos bancos que te manejan el cobro de seguros, el cobro, no sé, de IVA, eh, y pues normalmente te cobran, te reclaman los gastos y costas también que procedan en el juicio, ¿no? Y por ejemplo, otro de los puntos que tú tocaste es, bueno, en este caso, digo, estamos hablando sobre todo genérico para que las personas que nos escuchan y sobre todo los estudiantes de derecho que nos siguen, pues tengan claridad también en esto por la parte procesal. Entonces ya nos dijo muy bien el licenciado Rodolfo, bueno, esto es normalmente lo que se pide en las prestaciones. Ya nos dijo dónde podemos encontrar o hacia dónde tenemos que irnos en los ordenamientos adjetivos, como el Código de Procedimientos Civiles de la entidad, así como el Código Civil también de la entidad, ¿no? En el apartado de hipoteca. Ahora, amigo, tú nos habías dicho algo muy importante. A ver, normalmente una institución financiera o la persona de la cual es beneficiaria de esa, no beneficiaria, sino más bien que tiene el derecho de poder exigir el cobro de esa hipoteca, eh, decías tú que normalmente la prueba documental por excelencia son los documentos base de la acción, como es la escritura pública, que bien nos señalaste que se hace ante un notario público, y algún estado de cuenta donde se diga qué es cuánto pagó, qué faltó o cuánto se debe. Tú dentro de tu expertise y dentro de como especialista en el tema, ¿qué otras pruebas consideras tú que deben de tomar en cuenta las personas? Sobre todo, digo, como instituciones, pues digo, ya como tú bien lo dijiste, tienen sus despachos, pero en una de esas, hasta este video los orienta mucho a cuidar esas partes, una persona física. ¿Qué otras pruebas tú consideras que sumarían a ese juicio hipotecario para que tú puedas demostrar tus pretensiones, ¿no? Claro, mira, normalmente también se incluye dentro de nuestro apartado de pruebas en nuestra demanda, se incluye mucho lo que conocemos como la prueba confesional, a efecto de que pues la parte demandada, eh, pues al tenor de cierta o interrogatorio, pueda decir si es cierto o no todo lo que estamos reclamando en nuestra demanda, ¿no? Eh, pues no sé, a lo mejor quizás eh, eh, pues algún otro documento adicional. Hay ocasiones en las que, por ejemplo, el banco les otorga convenios modificatorios. Eh, por ejemplo, cuando quieren hacer algún ajuste en los intereses o cambio no sé si su crédito está en UDIs, lo cambian a pesos. Algún documento adicional como ese, también es importante pues exhibirlo como prueba. Ok, mi hermano. Y por ejemplo, bueno, ya se presentó la demanda, como bien tú ya nos diste, sobreviene una contestación. Posteriormente, la audiencia, vamos a llamarlo así, ¿no? De conciliación, o si quieren conciliar, y si no, ya se hace el desahogo de las pruebas. Viene la etapa de alegatos y el tema de la sentencia. Esa es otra pregunta, por ejemplo. Hoy por hoy, ¿el juicio hipotecario se sigue por una vía oral o por una vía tradicional, escrita?
Ok, mira, amigo, hasta el día de hoy, el juicio hipotecario sigue la vía tradicional. Perfecto. Todavía no no se contempla la vía oral. Sería cosa de ver, ya ves que acaban de publicar el Código Nacional de Sí, por Procedimientos supuesto. Civiles y Familiares. Sería cosa de darle una estudiada Ujú. para ver cómo lo contempla esta codificación. Ujú. Pero al menos hasta el día de hoy se sigue llevando por la vía tradicional. Perfecto, amigo. Ahora, ¿qué otro punto consideras tú que se debe de tomar en cuenta o que las personas deben de tomar muy en cuenta a la hora de un juicio hipotecario, por ejemplo, ¿no? Ujú. ¿Qué Ok. recomendaciones das o qué observas que en la práctica veas que está muy, muy frágil y hay y si hay que fortalecer, es decir, hoy sabes que hay que cuidarnos de esto, o pon atención en esto, o qué otras cosas hay que prever, ¿no? Ah, qué buena pregunta, amigo. Mira, hay algunas situaciones muy importantes que hay que prever. Digo, sobre todo depende mucho de la parte a la que representes, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un caso que puede afectar o puede ser importante para ambas partes, la situación, por ejemplo, de la prescripción de la hipoteca, ¿no? En este caso, la legislación contempla, amigo, que la hipoteca prescribe a los 10 años, es decir, 10 años a partir del último pago del crédito. Entonces, esa situación deben de verificarla tanto la parte actora como la parte demandada. ¿Por qué? La parte actora debe de tener cuidado de que no se le pase ese término, porque de otra manera, pues va a ser muy complicado su cobro. Y la parte demandada también debe de verificarlo, porque puede ser un punto toral de su defensa. Entonces, ese podría ser un punto importante. También otro punto que yo sugeriría sería verificar las formalidades que se requieran o que se hayan estipulado en la escritura. Por ejemplo, me ha tocado ver en juicios hipotecarios que piden que se le notifique a la parte demandada el vencimiento previo. Es decir, antes de llegar a la demanda, hay que notificarle el vencimiento previo, ¿no? Entonces, no sé, o sea, relativamente sencillo, a lo mejor le notificas con un notario o mediante jurisdicción voluntaria, pero pues, son formalidades que a lo mejor en algunos casos hay que cumplir, ¿no? No en todos. O sea, por ejemplo, entonces antes de promover un juicio como tal, tienes que avisarle vamos a pensar, al propietario del inmueble que constituyó la hipoteca que ya venció el término de pago o cómo sería esa parte. Porque no vaya a pensar la gente, no, entonces yo tengo que notificarle que ya venció esa parte y por eso voy a ejercer el juicio hipotecario o a qué nos referíamos con ese aviso que señalaba. O sea, que se le avisa el vencimiento de la garantía hipotecaria, es decir, toda vez que no has pagado, ya venció pues digamos, tu derecho como de pues, continuar pagando esa hipoteca. Digamos que es como el anuncio previo a que voy Ujú. a proceder, ¿no? Pero ojo, esto solo es en los casos en que así esté estipulado en la escritura. No Perfecto. quiere decir que sea en todos los casos. Excelente, amigo. Y esos son, digo, vaya, son buenas recomendaciones. Ahora, el tema de la prescripción, pues supongo que es algo que se va a tomar en cuenta, como bien lo dijiste tú, para la defensa, ¿no? En este caso, la contestación. Por lo tanto, a mí me gustaría preguntarte, que ahora poniéndote del otro lado, que ahorita ya nos explicaste el tema del juicio hipotecario por el tema de la acción, pues por las excepciones y defensas, pues tú cómo lo ves, es decir, cómo es un juicio hipotecario cuando va por parte de ese propietario, ¿no? De ese inmueble, de esa persona física o moral, vamos a pensarlo, a la cual se le va a demandar, ¿no? Tú ahí qué puedes decir. Ok, mira, si nos ponemos del lado del demandado, del propietario del inmueble, pues obviamente, como platicábamos hace un momento, ¿no? Tienes que verificar cuándo fue el último pago que realizaste, porque si fue hace más de 10 años, tu punto de defensa va a ser el tema de la prescripción, ¿no? O que a lo mejor la institución bancaria
te dice, no, pues sabes que te estoy reclamando 1,5 millones de suerte principal y que a lo mejor tú ya, eh, pues a lo mejor solo adeudas 1,750,000. Entonces, tienes que verificar los pagos que has realizado. eh, y bueno, esas serían principalmente eh, creo yo que los dos medios de defensa o excepciones que podrían defender de mejor manera al demandado. Existen otro tipo de defensas, pero en mi experiencia no he visto que prosperen mucho como para darle una verdadera defensa al demandado o al propietario del inmueble. Ok, amigo, y por ejemplo, de porcentaje de éxito en cuando se inicia un juicio hipotecario, cuando presentas los documentos base de elección, tipo cuando presentamos un pagaré en un juicio ejecutivo mercantil, ¿qué probabilidades hay? Es decir, si presentas los documentos base de la acción, prácticamente eh, tienes certeza de que va a haber una condena, o si te ha tocado en la práctica ver que no, o sea, que no sea tan fácil ganar un juicio hipotecario. ¿Tú cómo lo ves? Ok, mira, en mi experiencia, yo he visto el 90-95% de los casos eh, en que la institución promueve el juicio, el 90-95% de los casos se, o se gana o por lo menos llegan a un convenio para que el demandado siga pagando. Ok. Hay el otro 5 o 10% que te comento, a lo mejor por alguna formalidad o por alguna situación de algún financiamiento, o ya sabes, alguna cláusula especial que traiga el contrato, Ujú. solo es algo, esos casos que no prospera el juicio, ¿no? Y por ejemplo, ya ves que es muy común o muy usual decir, ¿no? Pedir no empobrece, dar es lo que aniquila. Y ahí me gustaría saber tu opinión. Bueno, ya con las etapas del juicio, como dijimos, demanda, contestación. Digo, si hubiera una reconvención, que lo dudo, no creo que sea tan usual que hubiera una reconvención en un juicio hipotecario, pero tú eres aquí el especialista, ya nos dirá si es usual o no. Y posteriormente, la contestación a la reconvención, se fija la fecha para la audiencia de desahogo de pruebas y posteriormente alegatos y la sentencia, ¿no? Así estamos claros que sería el proceso. Sí, sí es correcto, amigo. Excelente. Ahora, vamos a pensar que ya hay una sentencia, eh, obviamente definitiva, se condena al demandado. Y bueno, ¿qué sigue ahora, amigo? Porque bien lo decías tú al inicio, a ver si hay una etapa de ejecución y dices, bueno, ¿cómo que una etapa de ejecución? ¿Y ahora qué voy a hacer? Es decir, ¿qué sigue después de un juicio hipotecario cuando ya hay una sentencia definitiva que condena al demandado a pagarte, ¿no? O a que te cobres con la hipoteca? ¿Qué viene ahora? Ok, mira, el primer paso ya para abrir boca en el tema de la ejecución es el siguiente. Por experiencia, bueno, tu servidor ha llegado a hacer, el primer paso es actualizar los intereses. Es decir, en la sentencia definitiva se le condena al demandado. ¿Sabes qué? Te condeno a pagar, por poner un número, 2 millones de pesos a la parte actora, más los intereses que se generen a razón de tanto por ciento los ordinarios, tanto por ciento los moratorios, y bueno, si lo condenó a alguna otra situación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, el primer paso es presentar al juez tu planilla de intereses. Se le llama incidente de liquidación de intereses. Y bueno, hay casos en los que uno como abogado hace su cuantificación y te lo plasma, o puedes exhibir un estado de cuenta certificado por un contador, como dependiendo de la estrategia del abogado, ¿no? Y ahí, bueno, ya el juez determinará si nos aprueba o no los intereses, y para ello va a emitir una sentencia interlocutoria, donde nos aprueba los o no los intereses. Ahora bien, calculando que nos haya aprobado los intereses, ¿qué va a pasar? Eh, Hay dos vertientes. El,
La parte actora puede optar por uno, irse a audiencia de remate o por la adjudicación directa del inmueble. En el primero de los casos, ¿qué va a pasar? Se solicita la audiencia de remate en la cual vamos a convocar postores, o sea, se van a hacer publicaciones en los periódicos de mayor circulación para convocar postores para ver si a alguien le interesa eh, ofrecer una puja por el inmueble, ¿no? Entonces, cualquiera, personas como tú, como yo, cualquier persona puede acudir y ofrecer una puja por ese inmueble. De hecho, en la publicación se fija el precio y bueno, me estoy saltando un paso. Previo a esto, eh, el juez nos va a pedir que exhibamos certificado de gravámenes y avalúo. ¿Para qué efecto? Para efecto de que, uno, con el avalúo determinar el precio del bien inmueble para sacarlo a remate o adjudicación. Y con el certificado de gravámenes, verificar que seamos eh, pues el único acreedor del inmueble, ¿no? Porque si existieran otros acreedores, habría que llamarlos como terceros a juicio también. Ujú. Y ahí aplicarían un derecho de preferencia, ¿no? El que tenga el primer, vamos a pensar, el primer gravamen, se le paga primero a él y subsecuentemente. Ahora, eso que nos dice es muy bueno. Otra pregunta es, por ejemplo, si lo venden, estamos ciertos de que entonces la cantidad que si se paga, pues si con eso se alcanza a pagar la deuda, pues bueno, ya se libera de toda responsabilidad al demandado. Y si llegase a sobrar, económicamente se entendería, se le reintegra eso al demandado, ¿no? Es correcto si es que no existe otro acreedor. Exactamente. Ok. Y bueno, esa es la primera, la del remate, y la segunda es que se lo adjudique, que el banco diga, sabes que pues me quedo con el inmueble. Ahora, en tu experiencia, amigo, es usual que eso llegue a pasar, es decir, que la institución financiera o la persona física diga, no, pues sí me quedo con el inmueble, o ahí qué es lo que hacen. Porque dicen, bueno, ¿para qué me voy a un remate? Puede que me paguen hasta mucho menos, ¿no? O, o que tal vez no sea un negocio, por ejemplo, para el actor. Ahí tú cómo lo ves. Ujú. Mira, en mi experiencia, la institución financiera opta muchas veces por irse por la adjudicación directa, ya que, bueno, pues obviamente, pues los edictos cuestan, las publicaciones cuestan, y bueno, el irnos a audiencia, pues nos vamos a más tiempo, ¿no? Entonces, muchas veces la institución financiera opta por irse por la adjudicación directa. Ok, amigo. Fíjate, la verdad el juicio hipotecario es un tema muy interesante y sobre todo muy de mucha técnica en esta parte por lo que he visto y lo que nos comentas, amigo mío. Entonces ahí me gustaría ahora conectarlo un poco con el tema de la cesión de derechos litigiosos, cómo se relaciona este tema con el juicio hipotecario. Bueno, antes que eso, ¿qué debemos entender por una cesión de derechos litigiosos, amigo? Perfecto, claro que sí, amigo. Mira, te comento, la cesión de derechos es, retomando, por ejemplo, el tema de la hipoteca, ¿no? Eh, Estamos en el entendido que el banco es el titular de un derecho real que es la hipoteca, ¿no? Sin embargo, por X o Y motivos, por así convenir a los intereses del banco, a lo mejor el banco dice, bueno, a mí ya no me interesa continuar con, pues tratar de ejecutar este derecho real que tengo, ¿no? Finalmente, el negocio real de una institución, de un banco, pues es hacer préstamos, ¿no? Porque de ahí, pues cobra mensualidades, cobra intereses, y ese es el negocio real de una institución, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿yo para qué quiero ejecutar una hipoteca si realmente mi negocio, pues es económico, prestar dinero? Entonces, ¿qué hace? Bueno, este derecho que yo tengo, a lo mejor, pues por medio de mis abogados o de intermediarios, pues lo hago público, a lo mejor si a, si a Juan o a Rodolfo o a
o a Aldo les interesa, no sé, hacerse cargo de este juicio, que a lo mejor a ellos sí les conviene, este, pues adelante, ¿no? Y eh, a lo mejor si te lo cedo a un precio quizás menor de lo que podría valer el inmueble o incluso de lo que adeuda el demandado, ¿no? Entonces dice el banco, yo lo que quiero es liquidez y si cediéndolo a un precio menor puedo obtener mayor liquidez, bueno, pues adelante. Entonces en esa parte consiste básicamente el ceder los derechos de, de esa garantía a favor de una tercera persona. Ok, ese es un buen tema. Entonces hay que entender que es litigioso no porque se le ceda, porque puede ser una pregunta, ¿no? Que se le ocurra. Entonces es litigioso porque a fuerza se le cede a un abogado, por ejemplo. No, estamos hablando de que el banco dice, ¿sabes qué? Me conviene, como bien lo decías tú, mejor ya quitarme esta bronca y obtener dinero más sencillo y prácticamente lo cedo a otro a cambio de pues sí, una cantidad económica normalmente, y ya esa persona a la que se lo estoy dando o cediendo, pues ya si ella quiere, pues que ejerza el derecho para el remate. ¿Sería eso? ¿O estamos hablando de otra cosa completamente diferente? No, es correcto, amigo, es correcto. De hecho, bueno, lo llamamos comúnmente derechos litigiosos, porque en muchos casos, bueno, se tiene uno que ir a juicio, ¿no? Pero normalmente lo que te cede el banco son derechos de crédito, de cobro y litigiosos o adjudicatarios, dependiendo la etapa procesal, ¿no? Entonces, dependiendo de la institución bancaria, hay instituciones bancarias que incluso te ceden los derechos, incluso desde antes de iniciar el juicio. Ujú. O sea, cuando se dan cuenta que el demandado ya tiene dos, tres, cuatro amortizaciones vencidas, si el banco así lo consideran pertinente, te lo puede ceder desde antes incluso de ingresar su demanda. Y por ejemplo, esa es otra cosa que puede prestarse a confusión. Es lo mismo una cesión de derechos litigiosos a lo que muchas veces dicen, no, es que yo prefiero irme a los remates bancarios o estas circunstancias que dicen las personas para obtener un inmueble más barato, ¿no? Dicen, porque a veces se confunde. ¿Tú cómo lo aclararías ahí? No sé si me expliqué con la pregunta. Es que lo pregunto porque cuando nosotros anunciamos de que vamos a hablar de un tema, empiezan a darnos, mandarnos preguntas y leemos aquí de las que nos llegan. Y vi que muchas personas preguntaban eso. Oiga, una sesión de derechos litigiosos es lo mismo a cuando la gente quiere adquirir un bien más barato que porque lo está rematando un banco o por alguna circunstancia. ¿Eso es lo mismo o no es lo mismo? Mira, para efectos sí podríamos considerarlo. O sea, digamos que lo que le llamamos remate bancario es como el término coloquial para referirnos a la cesión de derechos litigiosos o de crédito. Es el término coloquial, pero si gustan llamarlo así, pues sí, lo podemos considerar lo mismo. Excelente, amigo, porque sí, es una pregunta que muchos tienen en esa parte. Ahora, otra de las preguntas que hacen, para hacer la sesión de derechos litigiosos se necesita hacerlo por contrato. Y si es por contrato, ¿tú cómo o qué recomendaciones ves que debe de tener este contrato? Ok, mira, de hecho, también el contrato de cesión de derechos también requiere ciertas formalidades. Entre ellas, obviamente, también debe de constar en escritura pública, amigo. También debe de constar esa cesión de derechos en escritura pública y también se debe de inscribir, eh, pues obviamente en el registro público de la propiedad, para que en el registro que tengan del inmueble conste que pues hubo un cambio de titular de esa hipoteca. Entonces, yo recomiendo que sí se fijen mucho en eso. Si les van a vender, excelente. Nada más que sí, que todo sea ante notario público. Perfecto, amigo. Y es una muy buena recomendación. Ahora, hablando de recomendaciones, como ya nos vamos acercando al final del programa, porque como decimos nosotros, el tiempo es muy envidioso y nunca nos deja más.
migajas para poder seguir platicando. ¿Qué recomendaciones tú les das sobre todo a las personas que nos están viendo? Que nuestro público es variado, son estudiantes de derecho, pero también tenemos estudiantes de muchas otras áreas que no son doctos ni conocedores de la materia, pero que están interesados en aprender. Entonces, ¿qué recomendaciones tú les darías a la hora de manejar estos temas de hipoteca y de un juicio hipotecario, por ejemplo? Ok, claro que sí. Mira, el primer punto, yo les recomiendo, eh, en el caso de hipotecas y juicios hipotecarios, eh, sí que se asesoren muy bien con un abogado especialista en la materia para que eh, tengan una orientación adecuada. Porque a veces, me ha pasado muchas veces que les notifican a los demandados y pues lo dejan pasar. Tienen la idea de que a lo mejor no va a pasar nada, pero pues muchas veces sí pasa, ¿no? A lo mejor no en un día, no en dos, pero sí necesitan asesorarse bien. Igual con el tema de cesión de derechos, la cesión de derechos sí es muy buen negocio. Ojo, sí lleva su tiempo, porque también me ha tocado que pues, les ofrecen las perlas de la Virgen y en términos que a lo mejor no son reales, pero sí también para derechos litigiosos también les recomiendo, este, si se los van a vender, excelente, nada más que si vayan pues bien asesorados por alguien que sepa del tema. Amigo, por ejemplo, digo, es una pregunta que no nos le hicieron, pero quiero suponer que por lo menos no una, varias se les va a ocurrir cuando vean cuando están, ahorita que están viendo este programa, es el de cuánto tiempo dura aproximadamente un juicio hipotecario desde tu experiencia. Mira, la verdad es que es muy variable, amigo. Eh, Mira, normalmente damos un aproximado de, de 6 a 10 meses. Digo, obviamente calculando si se recurre a la sentencia y situaciones así, de 6 a 10 meses, pero lo ponemos como aproximado porque cada caso es diferente, amigo. Entonces, como hay juicios que pueden irse rápido, como hay juicios que sí puede haber complicaciones y nos pueden demorar más tiempo. Entonces, lo ponemos como aproximado, pero puede variar. Oye, amigo, pues la verdad es muy interesante este tema. Y se me fue de volada el tiempo por esta parte de que estamos hablando de tantos temas, bueno, no tanto, sino más bien de dos temas conectados y que es sumamente interesante checarlos en esta parte. Pues amigo, de verdad, muchas gracias por tu tiempo, por tu espacio. Sabemos que eres una persona muy ocupada, pero agradecemos el espacio que nos brindas para platicar con los universitarios, con los jóvenes estudiantes, para que aprendan y también vean en esta área del derecho, la del juicio hipotecario, pues otra alternativa que puede ser interesante si les llama la atención que se puedan dedicar. Y pues de verdad, amigo, espero no sea la primera, sino sea el inicio de muchas otras entrevistas donde de tu mano y de tu experiencia y de tu expertise podamos aprender de este y muchos otros temas de los cuales tú eres un especialista. Muchas gracias, querido hermano. Amigo, al contrario, yo te agradezco la invitación, este, y esperemos, como dices, bien dices, que no sea la única. Yo con mucho gusto estoy abierto para conversar contigo y con tu amable auditorio. Muchísimas gracias, amigo. Y para todas las personas que nos ven, ya saben, por favor, regálenos un gran me gusta porque eso nos motiva para seguir realizando este proyecto académico. Asimismo, compartan. Realmente la información es para compartirse y lo que buscamos es que las personas tengan el conocimiento y aprendan junto con nosotros. Conocimiento que no se comparte, se muere, se pierde, se pudre y no queremos que eso ocurra. Compártelo con un familiar, un amigo, un vecino. Vaya, no sabes el bien que le puedes hacer a una persona que lo puede necesitar y sin que tú lo sepas, ya le diste la llave para encontrar la solución. Así que muchísimas gracias. Por favor, si no están suscritos, suscríbanse en el botón de aquí abajo del video
van a hallar el botón suscribirse y la campanita, denle clic a la campanita para cada vez que subamos nuevo material, sean los primeros en recibirlo. Y pues bueno, suscríbanse para que estén enterados de todos estos temas, no solamente jurídicos, sino políticos, económicos, culturales, de todo lo que hablamos en Rutas y Retos de Legalidad. Muchas gracias y hasta la próxima. Nos vemos.